Tengo 57 años y después de 34 años de matrimonio, mi esposo me dijo, la maleta ya está hecha. Me voy hoy con mi amante de 38 años. Durante 8 meses estuvo mintiendo mientras yo preparaba sus desayunos. Ya no finjo ser feliz contigo, me dijo sin piedad. Creí que mi vida había terminado. Pero lo que descubrí sobre mí misma después de esa traición me cambió para siempre. Hoy soy más libre y feliz de lo que jamás fui en mi matrimonio. ¿De qué ciudad me escribes? Cuéntame tu historia en los comentarios y suscríbete para más testimonios reales. Me llamo Rosa María Vázquez, tengo 57 años, y jamás pensé que a mi edad tendría que escuchar esas palabras que cambiaron mi vida para siempre. La maleta ya está hecha. Nos mudamos hoy. Mi esposo Joaquín las pronunció con una frialdad que me heló hasta los huesos, mientras yo estaba preparando el desayuno en la cocina de la casa donde habíamos vivido durante 32 años. Era un martes lluvioso de abril cuando mi mundo se desplomó sin previo aviso. Joaquín había llegado de trabajar la noche anterior con una actitud extraña, distante, como si estuviera procesando alguna decisión importante. Yo lo atribuí al estrés del trabajo. Últimamente había estado muy presionado en la empresa de construcción donde trabajaba como supervisor. Nunca imaginé que esa tensión que yo había percibido era en realidad la preparación para el momento más devastador de mi matrimonio. Durante 34 años de casados, Joaquín y yo habíamos enfrentado juntos todo tipo de crisis. Problemas económicos, la muerte de nuestros padres, las dificultades para tener hijos que nunca llegaron, momentos de enfermedad, periodos de desempleo. Siempre habíamos sido un equipo, dos personas que se apoyaban mutuamente sin importar las circunstancias. O al menos eso era lo que yo creía hasta esa mañana terrible. ¿Cómo que nos mudamos hoy?, le pregunté tratando de mantener la calma, aunque mi corazón ya había empezado a latir de manera irregular. No hemos hablado de ninguna mudanza, Joaquín. ¿De qué estás hablando? Mi esposo evitó mi mirada y se sirvió una taza de café con manos que temblaban ligeramente, una señal de nerviosismo que yo conocía muy bien después de tantos años juntos. No nos mudamos, Rosa. Me mudo yo, respondió finalmente, y esas 5 palabras fueron como un puñetazo directo al estómago. Anoche terminé de empacar mis cosas mientras tú dormías. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Ya no puedo seguir fingiendo que soy feliz en este matrimonio. El mundo a mi alrededor comenzó a moverse en cámara lenta, como si la realidad misma se hubiera distorsionado. Me senté pesadamente en la silla más cercana, sintiendo como las piernas se me volvían de gelatina. ¡Qué mentira, Joaquín! ¿De qué hablas? ¿Qué está pasando aquí? Las preguntas salían de mi boca de manera atropellada, mientras mi mente trataba desesperadamente de encontrar algún sentido a lo que estaba escuchando. Este no podía ser mi esposo, el hombre que me había prometido amor eterno frente al altar, el que había llorado conmigo en los momentos difíciles, el que había sido mi compañero de vida durante más de 3 décadas. He estado infeliz durante años, Rosa, continuó Joaquín, y ahora su voz sonaba más segura, como si hubiera ensayado esas palabras muchas veces en privado. Nuestra relación se convirtió en una rutina sin pasión, sin sorpresas, sin nada que me emocione o me haga sentir vivo. Nos hemos vuelto como hermanos que viven en la misma casa, no como esposos que se aman. Y ya no puedo más. Cada palabra era como una cuchillada. ¿Cómo era posible que yo no me hubiera dado cuenta de esa infelicidad que él decía haber estado sintiendo durante años? Había estado tan ciega, tan absorta en mi propia versión de la realidad que no había visto las señales. Repasé mentalmente los últimos meses, buscando indicios de lo que le estaba describiendo, y efectivamente encontré momentos de silencio incómodo, conversaciones superficiales, una intimidad física que había ido disminuyendo gradualmente. Pero podemos trabajar en eso, Joaquín, le supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Si hay problemas en nuestro matrimonio, podemos ir a terapia de pareja, podemos hablar, podemos cambiar las cosas. No puedes simplemente irte así, sin intentar arreglarlo primero. Llevamos demasiados años juntos para rendirnos sin luchar. Mi esposo negó con la cabeza, y por primera vez esa mañana me miró directamente a los ojos. Lo que vi ahí me asustó más que sus palabras. Había una determinación fría, una decisión ya tomada que no tenía espacio para discusiones o negociaciones. Ya no quiero luchar, Rosa. Ya no quiero intentarlo.
Estoy cansado de pretender que esto funciona cuando ambos sabemos que hace mucho tiempo que no funciona. Te mereces algo mejor que un esposo que está aquí solo por costumbre. ¿Hay otra mujer?, pregunté con un hilo de voz, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Durante 34 años de matrimonio, había aprendido a leer las expresiones de Joaquín como si fueran un libro abierto, y en ese momento vi la confirmación de mis peores sospechas en la manera como evitó mi mirada nuevamente. Dime la verdad, Joaquín. Después de todos estos años juntos, al menos me debes la verdad. El silencio se extendió entre nosotros como una brecha imposible de cruzar. Joaquín se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana de la cocina, dándome la espalda. Su nombre es Alejandra, dijo finalmente, y su voz sonó diferente al pronunciar ese nombre, más suave, más cálida. Trabaja en la oficina de contabilidad de la empresa. Tiene 38 años. Cada detalle que compartía era como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, pregunté, aunque no estaba segura de si realmente quería conocer la respuesta. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome, viviendo una doble vida mientras yo creía que teníamos un matrimonio sólido? Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero había una extraña calma en mi voz, como si hubiera entrado en una especie de shock emocional. 8 meses, respondió sin voltear a verme. Al principio traté de resistirme, Rosa. Sé que lo que hice estuvo mal, sé que debería haberte hablado antes de que llegara a este punto. Pero con ella me siento como no me había sentido en años. Me siento joven otra vez, emocionado por la vida, con ganas de hacer cosas nuevas, de experimentar cosas diferentes. La manera como hablaba de esa mujer me hizo entender que esto no era una aventura pasajera, sino algo que él consideraba su oportunidad de una nueva vida. ¿Y yo qué, Joaquín?, le pregunté, y por primera vez en esa conversación terrible, mi voz se quebró completamente. Después de 34 años de matrimonio, después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿simplemente me descartas como si fuera un mueble viejo que ya no te sirve? ¿Así de poco significo para ti después de toda una vida compartida? Joaquín finalmente se volteó para mirarme, y por un momento pude ver un destello del hombre del que me había enamorado tantos años atrás. Tú no eres un mueble viejo, Rosa. Eres una mujer buena, trabajadora, leal. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte como esposa. Pero yo ya no soy ese hombre. Ya no puedo darte lo que te mereces porque mi corazón está en otro lugar. Sus palabras, aunque trataban de ser consoladoras, me dolieron aún más porque sonaban como una despedida definitiva. ¿Dónde vas a vivir?, pregunté, tratando de mantener cierta compostura práctica en medio del caos emocional. ¿Qué va a pasar con la casa, con nuestras cosas, con toda la vida que hemos construido juntos? La realidad práctica de la situación comenzaba a golpearme. No solo estaba perdiendo a mi esposo, sino que toda mi estructura de vida estaba a punto de colapsar. Me voy a mudar con Alejandra, respondió, y esas palabras fueron quizás las más difíciles de escuchar. En cuanto a la casa, es tuya. Está a nombre de los dos, pero yo voy a firmar los papeles para transferirte mi parte. Tienes todo el derecho de quedarte aquí. En cuanto a las cosas, solo me llevo mi ropa y algunos objetos personales. Todo lo demás es tuyo, Rosa. No quiero que pienses que te estoy dejando en la calle. Su intento de ser generoso con los aspectos materiales me pareció casi insultante. No quiero tu casa ni tus cosas, Joaquín, le respondí con una dignidad que no sabía que tenía en ese momento. Lo que quiero es a mi esposo de vuelta, quiero nuestro matrimonio, quiero que luchemos juntos por lo que hemos construido durante tantos años. Pero si tú ya decidiste que eso no vale la pena, entonces no hay nada más que hablar. Me levanté de la silla con piernas temblorosas y caminé hacia él. Por un momento, pensé que tal vez si lo abrazaba, si le recordaba físicamente todo lo que habíamos compartido, podría hacerlo cambiar de opinión. Pero cuando levanté mis brazos hacia él, Joaquín dio un paso atrás, y ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo definitivo de su decisión. ¿Cuándo lo decidiste realmente?, le pregunté, tratando de entender el cronograma de la traición que había estado viviendo sin saberlo. ¿Cuándo te levantaste una mañana y decidiste que ya no me amabas, que ya no querías estar casado conmigo? Mi voz había recuperado cierta firmeza, como si hubiera pasado de la fase de shock a la fase de necesitar respuestas concretas. No fue un día específico, respondió Joaquín,
y pude notar que esta parte de la conversación lo incomodaba más que todo lo anterior. Fue un proceso gradual. Primero me di cuenta de que ya no esperaba con ansias llegar a casa contigo. Después noté que nuestras conversaciones se habían vuelto puramente funcionales, que había que arreglar en la casa, qué facturas había que pagar, qué planes teníamos para el fin de semana. Ya no hablábamos de sueños, de sentimientos, de cosas que realmente importaran. Sus palabras me obligaron a examinar nuestra relación desde una perspectiva que había estado evitando. Era cierto que nos habíamos acomodado en una rutina cómoda, pero quizás sin chispa. Los desayunos silenciosos leyendo el periódico, las cenas viendo televisión, los fines de semana dedicados a las tareas domésticas y visitas familiares obligatorias. ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos tenido una conversación realmente profunda sobre nuestros sentimientos o nuestros sueños? Pero eso se puede cambiar, Joaquín, insistí una vez más. Los matrimonios pasan por etapas. Es normal que después de tantos años la pasión inicial se transforme en algo más tranquilo, más estable. Eso no significa que el amor se haya acabado, solo que ha madurado. Podemos recuperar la chispa si ambos nos comprometemos a trabajar en ello. Tal vez tú puedas, Rosa, pero yo ya no quiero intentarlo, respondió con una frialdad que me heló. Cuando conocí a Alejandra, me di cuenta de lo que había estado perdiendo todos estos años. La emoción de conocer a alguien nuevo, la anticipación de verla, las mariposas en el estómago, las conversaciones que duran hasta altas horas de la madrugada. Eso es lo que quiero en mi vida ahora, no la tranquilidad y estabilidad que tú representas. En ese momento entendí que no estaba compitiendo solo con otra mujer, sino con la idea romanticizada de una nueva vida, con la ilusión de recuperar la juventud a través de una relación fresca. ¿Cómo podía yo, a los 57 años, competir con la novedad y la emoción de un amor naciente? ¿Qué les vamos a decir a nuestras familias?, pregunté, pensando en nuestros hermanos, nuestros sobrinos, los amigos que habíamos cultivado durante décadas como pareja. ¿Cómo vamos a explicar que de repente, después de 34 años, nuestro matrimonio se acabó porque tú decidiste que querías sentir mariposas en el estómago otra vez? Había una amargura en mi voz que no pude controlar, una mezcla de dolor e incredulidad por la superficialidad de sus razones. Les diremos la verdad, respondió Joaquín. Que nos distanciamos, que ya no éramos compatibles, que decidimos separarnos de manera amigable. La manera como simplificaba nuestra crisis me indignó. No había nada amigable en lo que estaba pasando. No había sido una decisión mutua. Era una imposición unilateral de su parte, una bomba que había detonado en mi vida sin darme oportunidad de defenderme o de luchar por nuestro matrimonio. Amigable, repetí con incredulidad. Joaquín, tú has estado engañándome durante 8 meses. Has tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio sin consultármelo, y ahora me anuncias tu partida como si fueras un adolescente que se va de la casa de sus padres. No hay nada amigable en esto. Es una traición pura y simple, y al menos ten la decencia de llamarla por su nombre. Por primera vez en esa conversación terrible, Joaquín mostró signos de incomodidad real. Sus hombros se tensaron y evitó mi mirada nuevamente. Tienes razón, admitió finalmente. Lo que hice estuvo mal. Debería haberte hablado antes. Debería haber sido honesto contigo sobre lo que estaba sintiendo. Pero tenía miedo de lastimarte, tenía miedo de destruir algo que había funcionado durante tantos años. Pues me lastimaste de todas maneras. Exploté finalmente, toda la rabia y el dolor acumulados durante esa conversación saliendo a la superficie. Y destruiste nuestro matrimonio de todas maneras. La diferencia es que ahora también destruiste mi confianza, mi autoestima, mi fe en los hombres en general. Si hubieras sido honesto desde el principio, tal vez hubiéramos podido trabajar en nuestros problemas, o tal vez hubiéramos llegado a la misma conclusión, pero de una manera más digna para ambos. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora, pero ya no eran lágrimas de tristeza pura. Había rabia ahí, indignación, una sensación de injusticia que me daba una extraña fuerza. ¿Sabes lo que más me duele, Joaquín? No es que te vayas, aunque eso me está matando. Es que me hayas mentido durante 8 meses, que me hayas hecho creer que teníamos un matrimonio estable mientras tú ya estabas construyendo tu nueva vida con otra persona. Joaquín se acercó a la mesa donde había dejado las llaves del auto y las tomó con manos que ahora temblaban visiblemente. Rosa, sé que no hay nada que pueda decir ahora que vaya a hacer esto menos doloroso para ti.
Sé que cometí errores terribles en la manera como manejé esta situación. Pero necesito que sepas que los años que pasamos juntos fueron buenos años, que fuiste una buena esposa, y que parte de mí siempre te va a querer. No me vengas con esas frases de consuelo, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Si realmente me quisieras, aunque fuera una pequeña parte de ti, no estarías haciendo esto de esta manera tan cruel. Si realmente hubiéramos tenido años buenos juntos, no los estarías desechando tan fácilmente por una aventura de 8 meses con una mujer que es casi 20 años menor que tú. La mención de la diferencia de edad había sido deliberada, un golpe bajo que querías estar para hacerle ver lo ridículo de su situación. Joaquín tenía 59 años, y aunque se mantenía en buena forma física, la idea de que una mujer de 38 años estuviera genuinamente interesada en él por algo más que estabilidad económica me parecía, en mi dolor, altamente improbable. Esto no tiene que ver con su edad, Rosa, respondió Joaquín, pero pude notar que mi comentario había dado en el blanco. Tiene que ver con cómo me hace sentir, con la conexión que tenemos, con los planes que podemos hacer juntos. Sus justificaciones sonaban cada vez más débiles, como si él mismo estuviera tratando de convencerse de la validez de sus acciones. ¿Y qué planes son esos, Joaquín?, pregunté con sarcasmo. ¿Vas a tener hijos con ella? ¿Van a viajar por el mundo juntos? ¿Van a construir una nueva vida desde cero cuando tú ya tienes casi 60 años? ¿O simplemente vas a ser el sugar daddy que la mantenga mientras ella se divierte con tu dinero? Las palabras salían de mi boca cargadas de veneno, pero no podía detenerlas. El dolor se había transformado en una rabia ciega que necesitaba descargar. Joaquín se dirigió hacia la puerta de la cocina, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. No voy a seguir discutiendo esto contigo, Rosa. Mi decisión ya está tomada. Alejandra me está esperando. Mis cosas ya están en el auto. Te voy a llamar en unos días para hablar sobre los aspectos legales del divorcio. La palabra divorcio cayó como una bomba en la habitación. Hasta ese momento, aunque sabía intelectualmente que eso era hacia donde se dirigía la situación, escuchar la palabra pronunciada en voz alta hizo todo más real, más definitivo, más aterrador. Divorcio, repetí como si no hubiera entendido. ¿Ya has hablado con un abogado? También eso lo planeaste a mis espaldas. Todavía no he hablado con ningún abogado, respondió Joaquín, deteniéndose en el umbral de la puerta. Pero es lo lógico, Rosa. No tiene sentido prolongar esto más de lo necesario. Los dos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar la felicidad en nuestras propias vidas por separado. La manera como hablaba del divorcio, como si fuera un trámite burocrático menor, me hizo sentir como si estuviera hablando con un extraño. ¿Los dos merecemos?, pregunté con incredulidad. Yo no pedí empezar de nuevo, Joaquín. Yo estaba conforme con la vida que teníamos juntos. Tal vez no era perfecta, tal vez habíamos caído en rutinas, pero era nuestra vida, construida con amor y dedicación durante más de 3 décadas. Tú eres el que quiere empezar de nuevo. No me incluyas en tus justificaciones. Me levanté de la silla y caminé hacia él, y por un momento pensé que tal vez podía detenerlo, que tal vez si le recordaba todo lo que habíamos vivido juntos, podría hacerlo reconsiderar. ¿Te acuerdas de cuando compramos esta casa?, le pregunté, señalando alrededor de la cocina que habíamos remodelado juntos 3 veces durante los años. ¿Te acuerdas de todas las noches que pasamos haciendo planes, soñando con el futuro, hablando de lo que queríamos hacer cuando nos jubiláramos? Joaquín evitó mi mirada, pero pude ver que mis palabras lo estaban afectando. Esos eran otros tiempos, Rosa. Éramos otras personas. La gente cambia, los sueños cambian, las necesidades cambian. Lo que queríamos a los 25 años no es necesariamente lo que queremos a los 60. Su voz sonaba menos segura ahora, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. ¿Y qué hay de todas las promesas que nos hicimos?, continué, sintiendo una desesperación creciente. En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Eso no significa nada para ti ahora? 34 años de promesas cumplidas no valen más que 8 meses de mariposas en el estómago. Joaquín se detuvo completamente y por un momento pensé que iba a cambiar de opinión, que iba a reconocer la locura de lo que estaba haciendo. Pero cuando se volteó hacia mí,
Vi en sus ojos una determinación que me asustó más que toda su frialdad anterior. Rosa, esas promesas las hice cuando era joven, cuando creía en el amor para toda la vida, cuando pensaba que la pasión podía durar para siempre. Pero he aprendido que la vida es más complicada que eso. No me vengas con filosofías baratas, le respondí, sintiendo como la rabia volvía a apoderarse de mí. Lo que has aprendido es que eres un hombre egoísta que está dispuesto a tirar a la basura 34 años de matrimonio por una aventura con una mujer que podría ser tu hija. Lo que has aprendido es que tu palabra no vale nada, que tus promesas son condicionales, que tu amor tiene fecha de vencimiento. Tal vez tengas razón, respondió, y esa admisión me tomó por sorpresa. Tal vez soy egoísta. Tal vez esto es una locura de mediana edad. Tal vez dentro de un año me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo ahora. Pero Rosa, tengo que intentarlo. Tengo que saber si puedo ser feliz de una manera diferente, si puedo sentir cosas que creía que ya no podía sentir a mi edad. Sus palabras me dolieron de una manera que no había experimentado antes. No era solo la traición, no era solo el abandono, era la admisión de que toda nuestra vida juntos había sido insuficiente para él, que todo lo que yo había creído que era un matrimonio sólido y amoroso, para él había sido una prisión de la cual necesitaba escapar. ¿Y si no funciona con ella?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no debería hacer esa pregunta. ¿Qué pasa si en un año te das cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida? ¿Vas a esperar que yo esté aquí esperándote como si nada hubiera pasado? ¿Crees que puedes usar nuestro matrimonio como un plan de respaldo? Joaquín negó con la cabeza lentamente. No, Rosa. Si esto no funciona, no voy a volver arrastrándome. Los dos merecemos algo mejor que eso. Si fracaso con Alejandra, buscaré otra manera de ser feliz, pero no será contigo. Esta separación es definitiva, sin importar lo que pase en mi nueva relación. La finitud de sus palabras fue como un martillo que terminó de destrozar cualquier esperanza que hubiera estado albergando inconscientemente. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La desesperación se transformó en una extraña calma, como si hubiera tocado fondo emocional y no tuviera más profundidad a la cual caer. Está bien, dije con una voz que no reconocí como mía. Si esa es tu decisión final, si estás completamente seguro de que esto es lo que quieres hacer, entonces hazlo. Pero no esperes mi bendición, no esperes que te haga fácil el proceso, y definitivamente no esperes mi amistad. Joaquín pareció sorprendido por el cambio en mi tono, por la ausencia de súplicas o lágrimas. Rosa, yo no quiero que seamos enemigos. Espero que algún día puedas entender mis razones, que puedas perdonarme, que tal vez incluso puedas alegrarte por mi felicidad. Sus palabras sonaban patéticamente esperanzadoras, como si realmente creyera que después de destruir nuestro matrimonio, yo podría celebrar su nueva vida. No voy a ser tu enemiga, Joaquín, porque eso implicaría que todavía me importas lo suficiente como para odiarte, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pero tampoco voy a ser tu amiga, porque la amistad requiere respeto mutuo, y tú has demostrado que no me respetas ni como esposa ni como persona. Simplemente vamos a ser dos extraños que una vez estuvieron casados. Vi cómo mis palabras lo golpearon, como si finalmente se estuviera dando cuenta de las consecuencias reales de sus acciones. No solo estaba perdiendo una esposa, estaba perdiendo una compañera de vida, una confidente, alguien que lo había conocido mejor que nadie durante más de 3 décadas. Rosa, no tiene que ser así, murmuró. Podemos intentar mantener una relación civilizada. Civilizada, repetí con una risa amarga. ¿Como la manera civilizada en que manejaste nuestros problemas matrimoniales? ¿Como la manera civilizada en que me informaste sobre tu aventura de 8 meses? ¿Como la manera civilizada en que planeaste tu partida sin consultármelo? Perdón, Joaquín, pero tu definición de civilizado es muy diferente a la mía. Me dirigí hacia la ventana de la cocina y miré hacia afuera, hacia el jardín que habíamos cultivado juntos durante tantos años. Los rosales que había plantado cuando cumplimos 10 años de casados, el pequeño huerto donde cultivábamos tomates y hierbas aromáticas, el banco de madera donde nos sentábamos las tardes de domingo a planificar la semana siguiente. Todo eso quedaría solo para mí ahora, cargado de recuerdos que no sabía si querría conservar o intentar olvidar. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, le pregunté sin voltearme a mirarlo, manteniendo mis ojos fijos en el jardín. No es que te vayas.
aunque eso me esté destrozando. No es que hayas encontrado a alguien más, aunque eso destroce mi autoestima. Lo que más me duele es darme cuenta de que aparentemente nunca me conociste realmente, nunca entendiste quién soy como persona. Me volteé hacia él y vi que me estaba escuchando con una atención que no había mostrado durante toda la conversación. Si me hubieras conocido realmente, habría sabido que yo habría estado dispuesta a trabajar en nuestros problemas, que habría estado abierta a cambios, a nuevas experiencias, a revitalizar nuestro matrimonio. Pero tú asumiste que yo era incapaz de cambiar, que era una mujer aburrida y predecible que nunca podría darte la emoción que buscabas. Joaquín abrió la boca como si fuera a responder, pero yo levanté mi mano para detenerlo. Y lo más triste de todo es que tal vez tenías razón. Tal vez me volví predecible, tal vez me acomodé demasiado en nuestra rutina, tal vez dejé de esforzarme por mantener viva la chispa en nuestro matrimonio. Pero nunca me diste la oportunidad de cambiar eso, nunca me dijiste que había problemas que necesitábamos resolver juntos. Rosa, yo. Comenzó a decir, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más justificaciones. No, lo interrumpí firmemente. Ya hablaste bastante por hoy. Ya tomaste tu decisión, ya hiciste tus planes, ya empacaste tu maleta. No hay nada más que discutir. Solo vete, Joaquín. Vete con tu Alejandra y tu nueva vida emocionante. Pero vete de una vez y no prolongues más esta agonía. Mi voz se había vuelto firme, decidida, como si hubiera encontrado una reserva de fuerza que no sabía que tenía. Joaquín se quedó parado en el umbral de la puerta por unos segundos más, como si estuviera esperando que yo hiciera un último intento por detenerlo. Pero yo había terminado de suplicar, había terminado de humillarme, había terminado de tratar de salvar algo que claramente él no quería conservar. Está bien, dijo finalmente. Te voy a llamar en unos días para coordinar el tema del divorcio y las posesiones. Hazlo a través de un abogado, le respondí sin mirarlo. Ya no tenemos nada personal de qué hablar. Escuché sus pasos alejándose, escuché la puerta principal cerrarse, escuché el motor de su auto encendiéndose y luego alejándose por la calle. Y entonces, por primera vez en esa mañana terrible, me quedé completamente sola. El silencio que llenó la casa después de que Joaquín se fuera fue ensordecedor. Durante 32 años, esa casa había estado llena de vida. Conversaciones, discusiones, risas, planes, la rutina cotidiana de dos personas que compartían un espacio y una vida. Ahora, el silencio era tan denso que parecía tener peso propio, presionando contra mis oídos y haciéndome consciente de cada pequeño sonido. El tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera expandiéndose con el calor del día. Me quedé parada en la cocina durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, tratando de procesar la nueva realidad de mi vida. Ya no era Rosa María Vázquez de Herrera, la esposa de Joaquín. Ya no era parte de una pareja que había navegado juntos las aguas de la vida adulta durante más de 3 décadas. Era simplemente Rosa María, una mujer de 57 años que de repente se encontraba completamente sola en una casa que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado cargada de recuerdos. La primera reacción práctica que tuve fue dirigirme al dormitorio para verificar qué había tomado Joaquín y qué había dejado atrás. El closet que habíamos compartido durante tantos años ahora mostraba espacios vacíos donde antes colgaba su ropa. El lado derecho prácticamente limpio, con solo algunas camisas viejas que probablemente había considerado no dignas de su nueva vida. Sus zapatos también habían desaparecido, excepto por un par de botas de trabajo gastadas que había dejado en el fondo del closet. En el baño, sus artículos de aseo personal habían sido removidos con una eficiencia que me dolió profundamente. La pasta de dientes que usaba, su cepillo de dientes eléctrico, su colonia, sus vitaminas, todo había desaparecido sin dejar rastro. Era como si hubiera estado planeando meticulosamente su escape durante semanas, asegurándose de no dejar nada que lo obligara a regresar o que me diera una excusa para contactarlo. Lo que más me impactó fue encontrar nuestro álbum de fotos de boda sobre la cómoda, abierto la página donde aparecíamos cortando el pastel, radiantes de felicidad y llenos de esperanza para el futuro. Lo había dejado ahí intencionalmente como una especie de mensaje cruel, o simplemente lo había olvidado en su prisa por empezar su nueva vida. Cerré el álbum con manos temblorosas y lo guardé en el cajón más profundo de la cómoda, incapaz de tirarlo pero tampoco de seguir viéndolo. Las horas siguientes pasaron en una especie de bruma.
Intenté realizar algunas tareas domésticas rutinarias: lavar los platos del desayuno, hacer la cama, ordenar el periódico que había quedado abandonado en la mesa del comedor. Pero cada actividad me recordaba la ausencia de Joaquín de maneras inesperadas y dolorosas. Al lavar los platos, me di cuenta de que solo había usado una taza de café en lugar de las 2 habituales. Al hacer la cama, me confronté con el hecho de que solo estaba arreglando mi lado, mientras que el lado de él permanecía intacto, como si hubiera salido temprano al trabajo y fuera a regresar esa noche. Alrededor del mediodía, el teléfono sonó y mi corazón se aceleró inmediatamente. Por un momento irracional, pensé que tal vez era Joaquín llamando para decirme que había cometido un error terrible, que quería volver a casa, que todo había sido una pesadilla de la cual finalmente había despertado. Pero la voz que escuché del otro lado de la línea era la de mi hermana menor, Carmen. Rosa. ¿Cómo estás? Te escuchas extraña, me dijo con esa intuición que solo las hermanas desarrollan después de años de conocerse. Carmen vivía en otra ciudad, pero siempre habíamos mantenido contacto regular, hablando por teléfono al menos una vez por semana para ponernos al día sobre nuestras vidas. Por un momento, consideré mentirle, decirle que todo estaba bien, que Joaquín simplemente había salido y que estaba teniendo un día normal. Pero la realidad de mi situación era demasiado grande para mantenerla en secreto, demasiado abrumadora para cargarla sola. Carmen, dije, y mi voz se quebró inmediatamente. Joaquín me dejó esta mañana. Se fue con otra mujer. El silencio del otro lado de la línea fue inmediato y prolongado. Podía imaginar a mi hermana procesando esa información, tratando de entender cómo el matrimonio que siempre había considerado uno de los más sólidos que conocía había llegado a ese punto. ¿Cómo que te dejó?, preguntó finalmente, y pude escuchar la incredulidad en su voz. ¿De qué estás hablando, Rosa? Ustedes no estaban bien. Le conté toda la historia, desde la manera fría como Joaquín había anunciado su partida hasta los detalles sobre Alejandra y los 8 meses de engaño. Con cada detalle que compartía, podía sentir cómo la situación se volvía más real, más definitiva. Ya no era algo que había pasado solo entre Joaquín y yo, ahora era algo que existía en el mundo exterior, algo que otras personas sabían y sobre lo cual tendrían opiniones. Carmen escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, su primera reacción fue de rabia pura. «Ese desgraciado», exclamó con una vehemencia que me sorprendió. «¿Cómo se atreve a hacerte esto después de tantos años? ¿Cómo puede ser tan cobarde de planear todo a tus espaldas y después anunciártelo como si fuera una decisión de negocios?» Su indignación en mi defensa me hizo sentir menos sola, pero también más consciente de la humillación que había sufrido. «No sé qué hacer, Carmen», le confesé, sintiendo cómo las lágrimas volvían a acumularse en mis ojos. «No sé cómo se supone que debo seguir viviendo después de esto. Toda mi vida adulta ha girado alrededor de nuestro matrimonio, de ser la esposa de Joaquín, de los planes que teníamos juntos. No sé quién soy como persona individual a los 57 años. Eres mi hermana valiente e inteligente que crió a 4 sobrinos cuando nuestros padres murieron», respondió Carmen con firmeza. «Eres la mujer que trabajó medio tiempo durante años para ayudar a pagar la casa. Eres la que organizó las reuniones familiares, la que cuidó a la tía Esperanza cuando se enfermó, la que siempre ha estado ahí para todos nosotros. Joaquín no define quién eres, Rosa. Él era solo una parte de tu vida, no toda tu vida». Sus palabras me recordaron aspectos de mí misma que había olvidado durante los años de matrimonio. Era cierto que había sido más que solo la esposa de Joaquín, aunque en los últimos años esa había parecido ser mi identidad principal. Había trabajado como secretaria en una oficina de contadores durante 15 años antes de renunciar para dedicarme más tiempo a las responsabilidades domésticas. Había sido activa en la iglesia, había participado en grupos de voluntariado, había mantenido amistades independientes de las que teníamos como pareja. «Quiero que vengas a quedarte conmigo por unas semanas», me dijo Carmen. «No es bueno que estés sola en esa casa ahora mismo, rodeada de recuerdos y tratando de procesar todo esto. Necesitas estar con familia, necesitas que te cuiden un poco mientras figuras qué viene después». Su oferta era tentadora, la idea de escapar de la casa donde cada rincón me recordaba a Joaquín y a la vida que acababa de perder. Pero algo dentro de mí se resistió a la idea de huir. No, Carmen. Gracias por la oferta, pero creo que necesito quedarme aquí. Esta es mi casa también, no solo era la casa de Joaquín. Si me voy ahora,
Siento que le estaría dando otro triunfo, como si estuviera admitiendo que no puedo manejar mi propia vida sin él. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía, pero expresar esas palabras en voz alta me ayudó a sentir que tal vez tenía más fortaleza interna de la que creía. Durante los días siguientes, desarrollé una rutina extraña que me ayudaba a sobrevivir las horas que se sentían interminables. Me levantaba temprano, como siempre había hecho, pero ahora solo preparaba café para una persona. Leía el periódico completo, algo que nunca había hecho cuando Joaquín estaba ahí porque él siempre se apoderaba de la sección de deportes y negocios. Descubrí que había muchas secciones del periódico que nunca había explorado a fondo: la página editorial, las reseñas de libros, los artículos sobre cultura y arte. Después del desayuno, me obligaba a salir de la casa al menos por una hora. A veces iba al supermercado, aunque no necesitara comprar nada, solo para estar rodeada de gente y actividad. Otras veces caminaba por el parque cercano, observando a las madres jóvenes con sus hijos, a las parejas de ancianos alimentando a los patos, a los corredores que parecían tener una energía y un propósito que yo envidiaba profundamente. Una mañana, mientras caminaba por el centro comercial, me detuve frente a una peluquería que había estado ahí durante años pero que nunca había visitado. Mi cabello había mantenido el mismo estilo conservador durante más de una década, un corte a los hombros, castaño natural con algunos hilos grises que Joaquín siempre decía que me hacían ver distinguida. De repente, sentí un impulso irresistible de cambiar algo, de hacer algo que fuera completamente para mí. Entré a la peluquería y le dije a la estilista que quería un cambio radical. «Córtelo todo», le dije, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. «Quiero un corte moderno, algo que me haga ver diferente, más joven, más independiente». La estilista, una mujer joven con un estilo alternativo que en otras circunstancias me habría intimidado, me sonrió con complicidad. «¿Está pasando por un divorcio?», me preguntó con una sonrisa conocedora. Es increíble cuántas mujeres vienen aquí queriendo cambios drásticos después de terminar relaciones largas. Es como si el cabello fuera una manera de dejar atrás una versión anterior de sí mismas. Sus palabras me hicieron reír por primera vez en días, y me di cuenta de que tal vez no era la primera mujer de mi edad que pasaba por esta experiencia transformadora. 2 horas después, salí de la peluquería con un corte pixie que me hacía ver 10 años más joven y me hacía sentir como una persona completamente nueva. Cuando me vi en el espejo del auto, por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era atrevida, era moderna, era alguien que Joaquín nunca había conocido y nunca conocería. El primer fin de semana después de que Joaquín se fuera fue el más difícil. Durante 34 años, los fines de semana habían sido nuestro tiempo juntos. Desayunos largos y perezosos, proyectos en la casa, visitas familiares, ocasionalmente alguna salida a cenar o al cine. Ahora, enfrentada con 2 días largos sin estructura ni compañía, me sentí perdida de una manera que no había experimentado durante la semana. El sábado por la mañana, decidí hacer algo que nunca había hecho sola: ir al cine. Elegí una película romántica que sabía que a Joaquín le habría parecido sentimentaloide y predecible, y me senté en la sala oscura rodeada de parejas y grupos de amigas. Al principio me sentí conspicuamente sola, como si todos estuvieran notando que era una mujer de mediana edad sin compañía. Pero gradualmente me perdí en la historia, y cuando terminó la película, me di cuenta de que había disfrutado la experiencia de elegir qué ver sin tener que negociar o comprometer mis preferencias. Después del cine, decidí almorzar sola en un restaurante que siempre había querido probar pero que Joaquín había considerado demasiado pretencioso. Era un pequeño bistro francés con manteles de cuadros rojos y música suave de acordeón. El mesero, un hombre mayor con acento francés auténtico, me trató con una cortesía galante que me hizo sentir elegante y sofisticada en lugar de solitaria y abandonada. Durante el almuerzo, saqué un cuaderno que había comprado esa semana y comencé a escribir una lista de cosas que quería hacer, ver o experimentar. Algunas eran simples: leer libros que Joaquín consideraba aburridos, reorganizar la casa según mis propias preferencias, plantar flores en el jardín trasero que él siempre había insistido en mantener práctico y de bajo mantenimiento. Otras eran más ambiciosas: tal vez tomar clases de baile, viajar a lugares que siempre había querido conocer, incluso considerar la posibilidad de volver a trabajar. Escribir esa lista me hizo darme cuenta de cuántas pequeñas concesiones había hecho durante los años de matrimonio. No habían sido sacrificios grandes o dramáticos,
sino más bien un proceso gradual de adaptar mis preferencias a las de Joaquín, de elegir la armonía marital sobre la expresión personal. Ahora, por primera vez en décadas, podía tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería, sin tener que considerar las opiniones o preferencias de otra persona. Una semana después de que Joaquín se fuera, recibí la primera llamada de su abogado. Era un hombre joven con una voz profesional pero fría que me explicó que Joaquín quería proceder con el divorcio de manera amigable y expedita. Me informó sobre los documentos que tendría que firmar, los activos que tendrían que dividir y los procedimientos legales que tendríamos que seguir. Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso con el acuerdo, me dijo el abogado, como si estuviera haciéndome un favor. Quiere que usted se quede con la casa y la mayoría de los muebles. Él solo quiere su parte de las cuentas de ahorro y su plan de jubilación. La manera como hablaba de nuestras posesiones, como si fueran simples objetos que se podían dividir con una calculadora, me hizo sentir náuseas. Necesito mi propio abogado, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No voy a firmar nada hasta que tenga representación legal independiente. El abogado pareció ligeramente sorprendido, como si hubiera esperado que yo aceptara pasivamente los términos que Joaquín había propuesto. Esa tarde, llamé a Carmen para pedirle que me recomendara un abogado de divorcios. Necesito a alguien que sea duro, le dije, alguien que se asegure de que Joaquín no se aproveche de mí solo porque estoy emocionalmente vulnerable. Carmen me dio el nombre de una abogada que había representado a una de sus amigas en un divorcio complicado y me aseguró que era conocida por proteger agresivamente los intereses de sus clientas. La abogada, una mujer de unos 40 años llamada doctora Elena Vargas, resultó ser exactamente lo que necesitaba. Durante nuestra primera reunión, me escuchó contar toda la historia sin interrumpir, tomando notas detalladas y haciendo preguntas precisas sobre nuestras finanzas, propiedades y las circunstancias del matrimonio. Rosa, me dijo al final de la consulta, su esposo está tratando de comprar su silencio y su cooperación con una oferta que parece generosa en la superficie pero que no toma en cuenta sus contribuciones reales al matrimonio. Usted trabajó medio tiempo durante 15 años, mantuvo la casa, apoyó su carrera, sacrificó oportunidades profesionales propias. Eso tiene un valor económico que debe ser reconocido en el acuerdo de divorcio. Sus palabras me hicieron ver mi situación desde una perspectiva completamente nueva. Durante 34 años, había considerado mis contribuciones al matrimonio como expresiones de amor, no como inversiones que tenían valor económico. Pero la doctora Vargas me ayudó a entender que el tiempo, la energía y las oportunidades que había dedicado a nuestro matrimonio y al éxito profesional de Joaquín merecían compensación más allá de quedarse con una casa llena de recuerdos dolorosos. 2 meses después de que Joaquín se fuera, me enteré a través de conocidos mutuos que él y Alejandra se habían mudado juntos a un apartamento moderno en el lado más elegante de la ciudad. La información llegó a mí a través de mi vecina, doña Mercedes, quien aparentemente se había encontrado con ellos en el supermercado y había venido corriendo a contarme todos los detalles. Se veían muy acaramelados, me dijo doña Mercedes con esa mezcla de compasión y curiosidad morbosa que caracteriza a ciertos tipos de vecinos. Ella es muy joven, Rosa, y muy arreglada. Llevaba ropa cara y joyas llamativas. Joaquín se veía, no sé cómo describirlo, como si estuviera tratando de verse más joven de lo que es. Tenía una camisa muy juvenil y un peinado diferente. Aunque sabía que doña Mercedes me estaba contando esto con la intención de consolarme o de hacerme sentir superior de alguna manera, la información me dolió más de lo que esperaba. No era tanto los detalles sobre la apariencia de Alejandra o los esfuerzos de Joaquín por rejuvenecer, sino la confirmación de que realmente estaba construyendo una nueva vida, que no estaba sufriendo o lamentándose por lo que había perdido. Esa noche, me permití tener una crisis emocional completa por primera vez desde que él se había ido. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, grité su nombre a la casa vacía, tiré algunos platos baratos contra la pared de la cocina solo para escuchar el sonido de algo rompiéndose. Fue catártico y aterrador al mismo tiempo, como si hubiera estado conteniendo toda esa rabia y dolor durante semanas y finalmente hubiera encontrado una manera de liberarlos. Después de la crisis, me senté en el suelo de la cocina rodeada de fragmentos de cerámica y me di cuenta de algo importante. Estaba enojada, lo cual era mucho mejor que estar deprimida. La rabia significaba que mi espíritu estaba luchando,
que no había aceptado pasivamente el papel de víctima que Joaquín había tratado de asignarme. La rabia significaba que creía que merecía algo mejor que el tratamiento que había recibido. Al día siguiente, llamé a la doctora Vargas y le dije que quería pelear por cada centavo que me correspondía en el divorcio. No quiero ser generosa ni magnánima, le dije. Quiero exactamente lo que me merezco después de 34 años de matrimonio, ni un centavo menos. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando me respondió que esa era exactamente la actitud correcta para obtener el mejor resultado posible. 6 meses después de que Joaquín se fuera, mi vida había tomado una forma completamente nueva que nunca habría podido imaginar durante esos primeros días devastadores. Había vuelto a trabajar medio tiempo en la oficina de contadores donde había estado empleada años atrás. Mi antiguo jefe, don Raúl, me había recibido con los brazos abiertos cuando le expliqué mi situación, y aunque el mundo de la contabilidad había cambiado mucho con las nuevas tecnologías, descubrí que todavía tenía las habilidades y la disciplina necesarias para ser útil. El trabajo me daba estructura a mis días y me proporcionaba interacción social que había estado extrañando desesperadamente. Mis compañeras de trabajo, la mayoría mujeres jóvenes, me trataban con una mezcla de respeto profesional y curiosidad maternal que me hacía sentir valorada de maneras que no había experimentado en años. Ellas me pedían consejos sobre relaciones, finanzas personales y decisiones de vida, y yo me encontré disfrutando del papel de mentora sabia. Los fines de semana ya no eran periodos temidos de soledad, sino oportunidades para actividades que había estado posponiendo durante décadas. Me inscribí en clases de baile de salón en el centro comunitario, donde conocí a otras mujeres divorciadas y viudas que estaban navegando transiciones similares en sus vidas. Algunas se habían vuelto amigas cercanas, y habíamos formado un grupo informal que se reunía regularmente para cenar, ir al teatro o simplemente charlar sobre nuestras experiencias. Una de estas amigas, Esperanza, me convenció de acompañarla a un viaje organizado a Europa que había estado planeando durante meses. ¿Por qué no?, me dijo cuando expresé dudas sobre viajar sin un hombre. Somos mujeres adultas independientes con nuestro propio dinero. ¿Por qué necesitaríamos la supervisión masculina para visitar París y Roma? Su lógica era irrefutable, y me inscribí en el viaje con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. El proceso del divorcio había avanzado lentamente, pero a mi favor. La doctora Vargas había resultado ser tan efectiva como Carmen había prometido, y Joaquín había tenido que aceptar un acuerdo mucho más equitativo que su oferta inicial generosa. Además de quedarme con la casa, recibí una compensación significativa por mis años de trabajo no remunerado y una porción de su plan de jubilación que me daría seguridad financiera para el resto de mi vida. Un año después de aquella mañana terrible, cuando Joaquín anunció su partida, me encontré reflexionando sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Estaba sentada en mi jardín, que ahora estaba lleno de flores coloridas que había plantado según mis propios gustos, bebiendo una copa de vino rosado que había comprado solo porque me gustaba la etiqueta bonita. Era una tarde perfecta de primavera, y por primera vez en muchos meses, me sentía genuinamente en paz. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Para mi sorpresa, era Joaquín. Durante los últimos meses, toda comunicación había sido a través de nuestros abogados, así que escuchar su voz directamente me tomó completamente desprevenida. «Hola, Rosa», dijo, y su voz sonaba diferente, menos segura de lo que recordaba. «Espero que no te moleste que te llame directamente, pero necesitaba hablar contigo». «¿Qué necesitas, Joaquín?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Un año atrás, escuchar su voz habría desatado una tormenta de emociones. Ahora, simplemente sentía una curiosidad distante sobre qué podría querer de mí después de todo este tiempo. «Quería disculparme», dijo, y pude escuchar algo parecido al arrepentimiento en su voz. «Me he dado cuenta de que la manera como manejé todo fue terrible, cruel, cobarde. Te merecías mucho mejor después de tantos años juntos. Quería que supieras que lo siento, que entiendo si no puedes perdonarme, pero que necesitaba decírtelo». Su disculpa me llegó demasiado tarde para cambiar algo, pero apreció el gesto. «Gracias por decirlo, Joaquín», respondí. «¿Cómo está tu nueva vida? ¿Eres feliz?», pregunté sin sarcasmo, con una curiosidad genuina sobre si había encontrado lo que estaba buscando cuando destruyó nuestro matrimonio. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Es complicado»,
admitió finalmente. Alejandra y yo terminamos hace 3 meses. Resultó que las cosas no eran como yo pensaba que serían. Ella quería cosas que yo no podía darle, y yo quería cosas que ella no podía entender. Me di cuenta de que tal vez lo que estaba buscando no era una persona diferente, sino una versión diferente de mí mismo que ya no existe. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente liberada. La confirmación de que Joaquín no había encontrado la felicidad que buscaba no me dio la satisfacción vengativa que habría esperado. En cambio, me hizo sentir agradecida por el camino que había tomado mi propia vida, por la fortaleza que había descubierto en mí misma, por las nuevas amistades y experiencias que habían llenado el vacío que él había dejado. Rosa María Vázquez, a los 58 años, había descubierto que era mucho más resiliente, aventurera e independiente de lo que nunca había imaginado. La maleta que Joaquín había empacado esa mañana no solo había contenido su ropa y sus pertenencias. Había contenido también una versión de mí misma que ya no necesitaba, una Rosa que había definido su valor a través de su matrimonio. La Rosa que quedó había resultado ser alguien mucho más interesante y completa de lo que cualquiera de los dos había anticipado. 3 meses después de la llamada de Joaquín, me encontré en una situación que jamás habría imaginado. Tenía una cita. Su nombre era Alberto, un viudo de 62 años que había conocido en mis clases de baile. Era arquitecto jubilado, padre de 3 hijos ya adultos, y tenía una manera gentil de sonreír que me hacía sentir cómodas sin presiones ni expectativas desmedidas. Lo que más me gustaba de él era que no trataba de rescatarme ni de ocupar inmediatamente el vacío que Joaquín había dejado. No estoy buscando reemplazar a mi esposa, me había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones largas después de la clase de tango. Estuve casado con María del Carmen durante 36 años antes de que el cáncer se la llevara. Nadie puede ocupar ese lugar. Pero eso no significa que no pueda haber espacio para algo nuevo y diferente en mi vida. Su honestidad me tranquilizó porque reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo sobre mi propia situación. Nuestra primera cita oficial fue a un concierto de música clásica en el Teatro Municipal. Alberto llegó puntualmente a recogerme, vestido con un traje elegante pero no ostentoso, llevando un pequeño ramo de flores silvestres que había cortado de su propio jardín. Son más modestas que las rosas, me dijo con una sonrisa tímida, pero duran más tiempo y tienen un aroma más auténtico. Ese pequeño gesto me dijo más sobre su carácter que 1000 palabras elaboradas. Durante el concierto, noté que Alberto conocía las piezas musicales y se emocionaba genuinamente con la interpretación. En el intermedio, me contó sobre su pasión por la arquitectura clásica y cómo la música y los edificios antiguos compartían principios de armonía y proporción que lo fascinaban desde joven. Escucharlo hablar con tanta pasión sobre sus intereses me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado las conversaciones intelectuales estimulantes. Cuando me dejó en casa esa noche, no intentó besarme ni hacer movimientos románticos precipitados. Simplemente me acompañó hasta la puerta, me agradeció por una velada maravillosa, y me preguntó si me gustaría acompañarlo a una exposición de arte la siguiente semana. Su respeto por mis tiempos y su paciencia para dejar que nuestra relación se desarrollara naturalmente me hicieron sentir valorada de una manera que había olvidado que era posible. La relación con Alberto se desarrolló lentamente durante los siguientes meses, como una flor que va abriendo sus pétalos gradualmente bajo el sol primaveral. No era la pasión tumultuosa e impaciente que había caracterizado mi noviazgo con Joaquín tantos años atrás, sino algo más maduro, más consciente, más basado en la compatibilidad real que en la química ciega. Ambos habíamos vivido lo suficiente para saber qué era importante en una relación y que eran simplemente ilusiones románticas. Alberto tenía la costumbre de llamarme cada mañana, no para controlar mis actividades como Joaquín había comenzado a hacer en los últimos años de nuestro matrimonio, sino simplemente para desearme un buen día y compartir algún pensamiento interesante que había tenido. A veces me contaba sobre un artículo fascinante que había leído, otras veces me describía un edificio hermoso que había visto durante su caminata matutina, o me comentaba sobre algún programa de radio que pensaba que me podría gustar. Una tarde, mientras caminábamos por el centro histórico de la ciudad, Alberto se detuvo frente a una casa colonial que estaba siendo restaurada. Sus ojos se iluminaron mientras me explicaba los detalles arquitectónicos originales que los restauradores estaban tratando de preservar. Los balcones de hierro forjado, las proporciones de las ventanas, la manera como la luz natural había sido considerada en el diseño original. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la arquitectura antigua?, me preguntó. Que fue diseñada para durar,
para ser habitada por generaciones, no solo para impresionar temporalmente. Sus palabras resonaron conmigo de una manera profunda porque reflejaban una filosofía de vida que yo estaba empezando a adoptar. Después de décadas de vivir día a día, reaccionando a las necesidades inmediatas de mi matrimonio y mi familia, estaba aprendiendo a pensar a largo plazo sobre mi propia felicidad y realización personal. Alberto representaba esa misma perspectiva. No estaba buscando una aventura emocionante o una distracción de la soledad, sino una compañía genuina para la siguiente etapa de su vida. Una noche, después de una cena particularmente agradable en su casa donde había cocinado personalmente una paella deliciosa, finalmente nos besamos. Fue diferente de cualquier beso que hubiera experimentado antes. No había urgencia ni desesperación, sino una ternura madura y una conexión emocional que se había estado construyendo durante meses. Rosa, me susurró contra mi oído, quiero que sepas que no tengo prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo para descubrir hacia dónde nos lleva esto. El segundo aniversario de la partida de Joaquín llegó sin que me diera cuenta hasta que Carmen me llamó para preguntarme cómo me sentía en esa fecha tan significativa. Me sorprendió darme cuenta de que había estado tan ocupada con mi nueva vida que la fecha había pasado desapercibida. 2 años atrás, jamás habría imaginado que podría llegar un día en que el aniversario de la peor traición de mi vida no fuera una fecha marcada en rojo en mi calendario emocional. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dije a Carmen durante esa conversación telefónica. Ya no me despierto pensando en Joaquín. Ya no me acuesto preguntándome qué hice mal o qué podría haber hecho diferente. Incluso cuando pienso en él, es más como recordar a alguien que conocí hace mucho tiempo, no como extrañar a alguien que era parte esencial de mi vida. Mi hermana se quedó en silencio por un momento, y luego me dijo que podía escuchar en mi voz una paz que no había estado ahí durante los primeros meses después del divorcio. Esa semana, decidí hacer algo simbólico que había estado posponiendo: redecorar completamente el dormitorio principal. Durante 2 años, había mantenido la habitación prácticamente igual a como era cuando Joaquín y yo la compartíamos, como si parte de mí hubiera estado esperando inconscientemente que él regresara. Ahora me daba cuenta de que era momento de crear un espacio que fuera completamente mío, que reflejara mis gustos y mis necesidades actuales, no los compromisos estéticos que había hecho durante el matrimonio. Contraté a un decorador joven y creativo que me ayudó a transformar la habitación de un espacio matrimonial tradicional a un santuario personal femenino. Elegimos colores que siempre me habían gustado pero que Joaquín había considerado demasiado femeninos: lavanda suave, blanco cremoso y toques de oro rosa. Compramos una cama nueva, más pequeña pero de mejor calidad, con ropa de cama de lino que se sentía lujosa contra la piel. Añadimos un rincón de lectura con una silla cómoda y una lámpara perfecta para las noches cuando quería leer antes de dormir. El resultado final era un espacio que me representaba completamente: elegante pero acogedor, femenino pero no frívolo, diseñado para el descanso y la reflexión personal en lugar de para la convivencia de pareja. La primera noche que dormí en mi habitación rediseñada, me sentí como si finalmente hubiera llegado a casa después de un viaje muy largo. Por primera vez en 2 años, el dormitorio se sentía como mi espacio, no como un museo de un matrimonio fallido. Mi relación con Alberto había evolucionado hacia algo hermoso y estable que me llenaba de una manera que no había experimentado en décadas. No era la pasión devoradora de la juventud, sino algo más profundo y sostenible: una compañía genuina, respeto mutuo y una intimidad emocional que se había desarrollado gradualmente a través de conversaciones honestas y experiencias compartidas. Habíamos comenzado a hablar sobre la posibilidad de vivir juntos, no por necesidad económica o social, sino porque realmente disfrutábamos de la compañía del otro. No quiero que te cases conmigo por las razones equivocadas, me dijo Alberto una tarde mientras paseábamos por el mercado de flores que visitábamos todos los sábados. No quiero ser tu refugio de la soledad, ni quiero que seas mi enfermera para la vejez. Quiero que estemos juntos porque ambos creemos que nuestras vidas son mejores cuando las compartimos. Su honestidad me conmovió profundamente porque reflejaba exactamente mis propios sentimientos sobre nuestra relación. Decidimos tomarnos un viaje juntos antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre el futuro. Elegimos un recorrido por los pueblos coloniales de México, algo que ninguno de los dos había hecho antes y que nos emocionaba explorar juntos. Durante 2 semanas, viajamos en un auto rentado, deteniéndonos en pequeños hoteles familiares, visitando mercados locales, explorando iglesias antiguas y plazas pintorescas que Alberto analizaba con ojo de arquitecto mientras yo me perdía en los colores y texturas de los textiles artesanales.
El viaje me confirmó lo que había estado sintiendo durante meses. Alberto y yo éramos compatibles de maneras fundamentales. Ambos disfrutábamos del mismo ritmo pausado de exploración, ambos teníamos curiosidad genuina por la historia y la cultura, ambos podíamos pasar horas conversando sin aburrirnos jamás. Más importante aún, ambos respetábamos los momentos de silencio del otro, los espacios personales que cada uno necesitaba incluso en medio de la compañía constante. Una noche, en un pequeño hotel en San Miguel de Allende, mientras estábamos sentados en el balcón de nuestra habitación viendo el atardecer sobre los tejados de tejas rojas, Alberto tomó mi mano y me dijo: «Rosa, creo que he encontrado en ti algo que pensé que nunca volvería a tener, una compañera de vida real, alguien con quien quiero compartir mis años dorados». Sus palabras me llenaron de una alegría tranquila que era completamente diferente de la euforia romántica que había sentido en mi juventud, pero que era infinitamente más sólida y reconfortante. 6 meses después de nuestro viaje a México, Alberto y yo tomamos la decisión de casarnos. No fue una propuesta dramática con anillo sorpresa y declaraciones apasionadas, sino una conversación práctica y amorosa sobre cómo queríamos estructurar el resto de nuestras vidas. Ambos teníamos hijos adultos de nuestros matrimonios anteriores, ambos teníamos propiedades y ahorros que queríamos proteger, ambos habíamos aprendido la importancia de mantener cierta independencia económica incluso dentro del matrimonio. Decidimos hacer una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de mi casa, que había sido completamente transformado durante los últimos 2 años. Las flores que había plantado según mis propios gustos estaban en plena floración. Rosas trepadoras, jazmines perfumados, y una variedad de plantas que atraían mariposas y colibríes. Alberto había ayudado a diseñar un pequeño gazebo donde podríamos celebrar la ceremonia, utilizando principios arquitectónicos que complementaran la belleza natural del espacio. La lista de invitados incluyó solo nuestras familias inmediatas y a los amigos más cercanos que habían sido parte de nuestros respectivos procesos de sanación y crecimiento personal. Carmen vino desde su ciudad para ser mi testigo, y durante los preparativos me dijo que nunca me había visto más radiante o más segura de mí misma. «Rosa», me dijo mientras me ayudaba a elegir el vestido, «te ves como una mujer que sabe exactamente quién es y qué quiere. Es hermoso verte así». El día de la boda, llevé un vestido de color champán que había elegido porque me hacía sentir elegante y apropiada para mi edad, sin tratar de parecer más joven de lo que era. Alberto llegó con un traje de lino color crema y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Cuando intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, hablamos sobre compañía, respeto, aventura compartida y el compromiso de apoyarnos mutuamente durante los años dorados que nos esperaban. «Rosa», dijo Alberto durante su voto, «prometo ser tu compañero de aventuras, tu confidente en los momentos difíciles y tu celebrante en los momentos de alegría. Prometo respetarte como la mujer independiente y fuerte que eres, y nunca tratar de cambiarte para que encajes en mis expectativas». Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas porque representaban exactamente el tipo de matrimonio que había aprendido que quería. Uno basado en la elección diaria de estar juntos, no en la dependencia o la costumbre. Esa noche, mientras bailábamos lentamente en el jardín iluminado por luces de cuer, la maleta ya está hecha.